La mañanera de Ángel Sabatina, sábado 3 de julio del año en curso, el año 2021. Voy a comentar con usted hoy algo que más que chusco me parece ridículo y en un descuido trágico. Hace todavía no pocos años, la clase política mexicana se caracterizaba, además, entre otras cosas, de una buena parte de sus integrantes eran personajes corruptos, en otros ignorantes que llegaban a posiciones producto de las componendas entre sectores de los partidos o grupos, etcétera, etcétera. Y había algunos que aspiraban, por decir algo, a una gubernatura. Y no faltaba el reportero que y usted, señor licenciado, aspira a ser gobernador de su estado. Joven, le agradezco la pregunta, pero yo ahorita estoy dedicado a servirle al señor presidente en esta posición. Oiga, pero usted quiere, le repito, compañero, y agradezco su pregunta, que yo estoy dedicado a servirle con todas mis fuerzas y mis capacidades al presidente de la República. Si es que esta persona estaba en algún puesto que dependía del presidente jefe del Ejecutivo. Cuando la pregunta se le hacía a algún integrante del gabinete, señor, ¿tiene usted aspiraciones a ser presidente de la República? Y otra vez, le agradezco su pregunta, joven, pero yo estoy dedicado a servirle a mi país en esta posición que me designó el señor presidente de la República. Oiga, pero usted, ya le dije, joven, todo mi esfuerzo está puesto en esta posición. Muchas gracias, compañeros, y se va. Y así. Era realmente ridículo porque todo el mundo sabía que se le quemaban las habas a este, aquel o aquel, porque su partido los nominare a la candidatura aspirada, gubernaturas o presidencias municipales o la misma presidencia de la República. Con la llegada de la transición del PRI a otros partidos, el año 2000, cuando obtiene la victoria el candidato Vicente Fox Quesada y posteriormente el presidente Calderón o el candidato Felipe Calderón Hinojosa 6 años después, y luego hay otra transición cuando gana el presidente Peña y luego gana Morena con López Obrador al frente. No obstante esos cambios, que para un país como México eran profundos, la clase política sigue manteniendo esas fórmulas cobardes e hipócritas de hace años. El ejemplo más reciente es el que nos brindó la anticientífica Sheinbaum, porque en este acto celebrado en el Auditorio Nacional con varios miles de militantes o simpatizantes o lo que fuere de Morena, funcionarios algunos, y ahí estaba la jefa de gobierno. Y primero en el discurso pronunciado o en la intervención de Mario Delgado lo abucharon, le dijeron hasta de lo que se iba a morir. Pero él, imperturbable, él, cínico como es, siguió con su intervención. Y en un momento, y en un momento le llega el turno a la jefa de gobierno, la anticientífica Sheinbaum. Cuando estaba Mario Delgado hablando maravillas sobre ese portento de político y ese salvador del país en peligro que es Andrés Manuel López Obrador, la gente coreaba, presidente, presidente. Y en la intervención de la anticientífica Sheinbaum, obligadamente producto de su abyección y de su actitud lacayuna, pues también lanzó ditirambos y elogios mil al presidente. Y otra vez los asistentes empezaron a gritar, presidente, presidente. Y de repente alguien cambia una letra y empiezan a gritar, presidenta, presidenta, presidenta. Y con una mueca que pretendía ser una sonrisa, la anticientífica Sheinbaum declara que por el momento
su única preocupación o dedicación total es la Ciudad de México. Igualito que hace 15, 20, 30 o 40 años. Y aquí entra una pregunta. ¿Por qué los políticos que aspiran a un puesto de elección popular, que puede ser, repito, una gobernatura o la jefatura de gobierno, en el caso de la Ciudad de México, o la presidencia de la República, ¿por qué no dicen abiertamente que quieren ser candidatos a esos puestos? ¿A qué se debe esa actitud hipócrita? Porque todo el mundo sabe que andan buscando ese hueso, porque todo el mundo además sabe, y más dentro de Morena, que la favorita y quizá la única opción que le haya quedado al presidente después del 6 de junio es esta señora mediocre, sin carisma, anodina. No le queda otra. ¿Por qué no acepta? Sí me interesa ser candidata a la presidencia de la República, pero por el momento estoy dedicada a esta actividad y no me voy a distraer, pero no niego que sería para mí un honor ser candidata y de triunfar ser presidente de la República. ¿Por qué no lo dicen los políticos? ¿A qué temen? ¿Acaso piensan que si declaran eso o aceptan lo que todo el mundo que está interesado en la política y anda metido en ese mitote sabe, o cuando menos intuye? Repito la pregunta, ¿por qué no aceptan eso? ¿Será acaso solo la cobardía de que en un determinado momento el Supremo Tlatoani los obligaría a tener que pedir licencia, porque la renuncia no se da en los casos de elección popular, en los puestos de elección popular, solamente licencia? ¿O la congelaría, perdería esa posibilidad? ¿A qué se debe? He pensado yo en estos días en ese tema y no encuentro una solución que pudiera ser aceptable. A veces pienso que es la cobardía, el temor, que como todo se lo deben a su manager, en este caso López, pues decir, bueno, pues si mientras no me diga él, órale, láncese, destápese, pues tengo que guardar las formas. Cualquiera que sea la explicación de esa conducta, revela un atraso todavía profundo en nuestra democracia, en nuestra vida política, en lo que se refiere a aspirar o buscar una candidatura. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a estas alturas del partido, que es demasiado prematuro, porque ni siquiera cumple este gobierno los primeros 3 años, no los cumple, lo mismo la anticientífica Sheinbaum, le faltan 5 meses para terminar la primera mitad de su encargo, pero la incapacidad política de López ha hecho que los tiempos se aceleren. Bien, pero ¿qué pasaría si la científica Sheinbaum, al cumplirse este diciembre los 3 años, solicitara licencia y dijere, me interesa ser candidata a la presidencia de la República y quiero buscar esa candidatura de mi partido y me voy a dedicar a recorrer el país, a conocer las partes que ignoro, a establecer relaciones con los grupos de mi partido, con empresarios, con académicos, etcétera? ¿Qué pasaría? La verdad, nada. Y eso airearía la vida política del país y contribuiría a una mejor gobernación. ¿Por qué? Porque quien fuere el sustituto de la señora anticientífica Sheinbaum estaría dedicado en cuerpo y alma a realizar esa actividad. En cambio ahorita, la anticientífica, pues sí, ahí a ver qué hay esto y qué el otro, pero ella anda grillando, anda buscando hacer alianzas porque siente que ya va a ser candidata. ¿Qué pasaría si Ebrard hiciera lo mismo, por ejemplo?
Y si Monreal solicitara licencia en el Senado, también para buscar dentro de Morena esa candidatura. ¿Qué pasaría? ¿A poco no estaríamos ante un salto cuántico en materia de vida política del país? ¿Y qué pasaría si ahora que van a salir algunos gobernadores del Partido Acción Nacional dijeran abiertamente que quieren buscar la candidatura de su partido o la propuesta de su partido en una triple alianza PRI, PAN y PRD? No pasaría nada, al menos negativo. Pienso específicamente en el gobernador de Querétaro, el señor Francisco Domínguez, quizá el gobernador de Tamaulipas, aun cuando le dan pocas posibilidades, pero yo no lo elimino. ¿Qué pasaría si el gobernador de Guanajuato también, en el momento en que termine su encargo el año próximo? Es decir, ¿qué pasaría? Nada. ¿Qué pasaría además si alguna institución académica o un medio de comunicación organizara varios debates entre ellos tres y por allá en otro partido hicieran lo mismo? Eso contribuiría a, vamos a decir, a echar una bocanada de aire fresco a la vida política de este país. Y eso le permitiría al presidente de la República liberarse de esas cadenas que tiene ahorita de salvar a la señora Sheinbaum, la anticientífica, de este desastre en el que se encuentra sumido. Si bien yo expreso opiniones que me parecen objetivas, que reflejan una falta de brillo, una falta de ambición política de esta señora, su mediocridad anodina, pero ¿qué tal si en ese buscar la candidatura se revela como una gran lideresa? Se revela como una política de polendas, de peso, y convence a grupos sociales fuera de Morena. ¿No sería más legítima esa candidatura que esperar a que López grille al interior y patalee y dé manotazos para que sea ella la nominada? ¿Por qué no piensa usted en ese tema? Y con eso al menos ganaríamos que esta hipocresía que hoy caracteriza las respuestas de estos precandidatos ya no se repetiría. Por eso le pido, piénsele bien en el tema. Y lo espero mañana domingo en la Dominical. Aquí nos vemos. Gracias.